Centro Explora, aprendizaje en movimiento. Somos un centro integral de apoyo educativo y bienestar emocional para niños, jóvenes y adultos. Ofrecemos servicios en psicopedagogía, psicología, fonoaudiología y coaching ontológico, con atención en consulta y a domicilio. Contáctanos al más 569 62 46 59 66 y síganos en Instagram @Centro Explora. AudioRent, sonido profesional para eventos y producciones audiovisuales, amplificación para fiestas y eventos corporativos, grabación y postproducción de podcast y material audiovisual. Contáctanos al más 569 40 80 51 27 y síguenos a través de Instagram audiorent.cl. MPG de Mario Palma García, empresa de ingeniería rancagüina. Trabajamos en la gran minería, aportando al crecimiento de Chile. Múnich 369 Rancagua. S&S Comunicación e Imagen, a través de sus diferentes plataformas digitales, presenta el programa Tómala, Métete, Remata, conducido por el periodista Carlos Sierra Alta. Un espacio de 60 minutos que resume la actividad futbolística y deportiva del fin de semana, con resultados, comentarios, novedades y toda la información de interés para los hinchas del fútbol nacional, regional e internacional. Bien, buenas tardes, un sábado más junto a ustedes en el programa Tómala, Métete, Remata, ya para revisar todo lo que ha pasado durante la última semana. Y tenemos un invitado en lo personal que yo destaco mucho, digamos, porque no creo equivocarme, que tiene que haber sido el primero entre muchos, pero él debe haber sido el primero. Después venimos los demás. Bien, vamos primero con los Peques del Capo. Ahí tenemos una imagen, ya, los chicos que captamos en el último partido frente a Everton en el Estadio Teniente, ya. Parece que el que está abajo a mano derecha, parece que no le gustó el resultado, quería a lo mejor un 5-0, el 1-0 de penal, y en los últimos minutos no fue muy grato. Las chicocas siempre, digamos, que están aportando con su simpatía y belleza, y varios que los captamos, digamos, ahí saludando a la cámara de Tómala, Métete, Remata, y esperamos en la próxima edición poder tener un arsenal de fotos de hinchas que estuvieron ese día muy alegres, digamos, obviamente cuando terminó el partido, porque O'Higgins clasificaba a la Copa Libertadores después de muchos años, y en ese sentido, digamos, yo creo que bien valió la pena ese partido. Concuerdo con ya lo vamos a comentar mejor de ahí. Bien, sigamos a las siguientes imágenes, ya. Se desarrolló el pasado sábado un torneo de ajedrez, ya, en el Instituto Santo Tomás, donde participaron 42 jugadores. Se premiaron los 5 mejores jugadores de cada categoría. Se jugó a 6 rondas, lo que se llama sistema suizo, ¿ya? Y ritmo de juego de 10 minutos más 5 minutos por cada movimiento, ¿ya? Yo lo voy a contar un poquito más. Déjeme buscar aquí una información que la tenía a mano. Por aquí está. Déjeme, me apuro. Aquí está. Ya entre lo cabe destacar, por ejemplo, que entre las imágenes, vamos a la siguiente, por favor, Vicente. Ahí está, en la primera imagen que tenemos, de las 3 que tenemos ahí, en esa imagen, está el maestro FIDE Marcos Zapata con un Elo nacional. Elo es como una clasificación del ajedrez, del 2000, de 2302. Ocupó el primer lugar en el torneo, ya como tal recibió, ya. Volvamos a la anterior imagen. Ahí
les recordamos un primer torneo abierto de ajedrez en el Instituto Santo Tomás, ya decíamos. En primer lugar Marco Zapata, segundo lugar Sergio Berríos y tercer lugar Francisco Escobar. Pasemos a la siguiente imagen, ¿ya? Y ahí junto con tenemos, por ejemplo, en el primer lugar, en esa imagen, no está, le aclaro la película. Perfecto. Tercer lugar, Franco Escobar, actual campeón sub-11 en el sudamericano que se realizó en Rancagua. Hace un tiempo atrás se realizó un sudamericano y en la primera imagen que tenemos a la izquierda, ahí está Franco Zapata, que bien logró el lugar. Cuarto lugar, Raúl Ramos, ya en la foto que está en medio. Y en la otra imagen tenemos a quinto lugar a Joaquín González. Sigamos a la siguiente imagen. Vicente, la siguiente imagen del ajedrez, ahí va a venir. No, la siguiente a esa. No, me equivoqué yo. Vuelve atrás, tenía razón, vuelve atrás. La siguiente a esa, la que está el maestro Zapata, que está individual. Esa imagen, justamente. Esa imagen. Perfecto, ahí tenemos en primer lugar, ya decíamos, ahí se están recibiendo junto a directivos y agentes de Santa Tomás, autoridades. En la del medio está ahí está Marco Zapata, el maestro. En segundo lugar, Sergio Berríos, que es la foto que está a la derecha, ¿ya? Y en la foto que está al medio, se la aclaro el tiro, ¿ya? La foto del medio, aquí está. El primer, es la que decíamos, la de Marco Zapata, que una está individual y el otro está en conjunto con las demás personas. Cabe destacar en este torneo, ya, que participó, lamentablemente técnicamente no podíamos, ya, un jugador no vidente que es Marcelo Chamorro, ya, que vamos a hacer el intento técnicamente, a ver si la próxima semana podemos colocar el video cómo se desarrolla el juego ahí, pero Marco Chamorro, un jugador no vidente, y que en el video que pudimos captar, él, cuando el oponente hace su jugada, él toca con sus manos las piezas y se ubica perfectamente cuál jugada le hizo su oponente en esta oportunidad. Así que ya decíamos, esperamos que sea el primer torneo de muchos, en el Santiago Lavín de Santo Tomás. Bueno, siempre digo, ellos tienen una carrera deportiva, habla bien del desarrollo que han tenido, digamos, en distintos ámbitos de las áreas que ellos, como ente de educación superior, y le da la oportunidad a mucha gente para que pueda practicar diferentes deportes, aparte de la carrera que tiene ahí de técnico deportivo. Así que felicitaciones a ellos, en particular al profesor Félix Rocuán, que él es el que está contratado ahí justamente para hacerlos pensar y que en deporte, como decía un maestro español, hace bien, digamos, para el desarrollo mental. Así que si tiene a futuro todo lo que ellos vayan desarrollando como instituto, aquí está un canal abierto, digamos, para poder dar a conocer todo lo que puedan estar desarrollando. Bien, vamos a la siguiente imagen ahora, y que yo quería destacar esa imagen justamente. Ahí tenemos a Eric Pulgar, ya, ex seleccionado chileno, porque lamentablemente no lo han convocado, ya. De acuerdo a lo que dijo Nicolás Córdoba, el técnico de la selección actual, él sobrepasa la edad límite que puso, que son los 30 años, por la proyección que tiene fuera, pero yo creo que Eric podría hacer una excepción, digamos, y ahí está levantando la Copa Libertadores con la bandera chilena, pero debajo de él está la camiseta de Flamengo. Ha desarrollado una carrera realmente impecable en Brasil. Yo no tenía mucha esperanza, ¿ya? Pero se ha destacado, ha sido un jugador absolutamente titular dentro de Flamengo. Y que, ojo, Flamengo cuenta con varias figuras que han regresado a Europa, al igual como lo hizo él, que está jugando en Italia, y realmente llama la atención, digamos, todos los logros que ha tenido, que no solamente fue, de hecho ganaron el Brasileirao A, ya se clasificaron y fueron campeones,
no, realmente le ha ido bastante bien a Eric Pulgar y me parecía bastante bien destacarlo. Vamos a la siguiente también, donde nos puso muy alegre. Hay una imagen gráfica del estadio Colchagua, digamos, pero Colchagua logró volver al fútbol profesional. El próximo año va a jugar en la segunda división profesional, y en Cabrero logró, en Cauquenes, ante Cabrero logró el triunfo, y con eso logró la vuelta al profesionalismo. Así que a cuidarlo, a preocuparse, que los dirigentes realmente valoren esto, y la hinchada que la apoye, que apoye, digamos, esta vuelta de Colchagua, porque después bajar es re fácil, pero subir, ascender, siempre es complicado. Ya le vamos a preguntar al invitado, porque él está ligado justamente a un club que ha hecho méritos, pero lamentablemente le ha costado. Y espero, digamos, de que pronto lo vamos a tener de vuelta también en la primera B. Por otro lado, también junto con ellos, destacar dos campeones, uno que ascendió, que es Deportes Concepción, ya, que derrotó a Cobreloa en su casa, y con ello, en un final de realmente infarto. Yo lamento los hinchas y conocidos míos que son de Cobreloa, digamos, porque Deportes Concepción ganaba 2-0, Cobreloa logró remontar, se puso 2-2 cuando ya el partido expiraba, y en los descuentos Deportes Concepción consiguió el tanto que le dio el paso a la primera, a la Liga Primera, que va a jugar el próximo año, ¿ya? Los dos equipos, y ahí en el fondo va a estar el clásico penquista, digamos, porque ya ahí ascendió Universidad de Concepción, que salió campeón, y ahora Deportes Concepción. Y ojo, el Pata Almendra, en algún video que yo vi por ahí, dijo, ojo, lo vamos a conseguir. Yo dije, ¿qué fe se tiene? Porque yo decía, Cobreloa en Calama no es fácil, digamos, siempre es complicado. Bueno, lo logró. Y por otro lado, en el estadio Teniente, donde lamentablemente nos negaron la posibilidad de poder cubrir, para haber tenido imágenes de eso, Huachipato resultó campeón de la Copa Chile, y se coronó campeón, y una situación muy parecida a la que vivieron en Deportes Concepción con Cobreloa, en este caso Limache, debo decir, la tierra de mi mamá, de mi abuelo. Limache se colocó en ventaja, y por mucho rato se mantuvo en esa situación, y cuando ya venían los descuentos, que yo daba por contado ya que Limache sería campeón, lamentablemente en una jugada que no estuvieron muy atentos, Huachipato logra el empate, y eso significó ir a los penales, y en los penales, lamentablemente para Limache, fallaron en dos oportunidades, ellos fallaron en una, y se quedaron con el título. En la siguiente imagen que tenemos, perfecto, vamos aquí. Ya, bueno, el entretiempo del partido frente a Everton, imágenes que se las quedo debiendo, y la podemos tener la próxima semana, porque no se va a perder la situación. Se premió al plantel, digamos, y todo el plantel, médico, paramédico, está Raúl Denega, el utilero de tantos años en O'Higgins, que espero que, yo lo insistí por ahí, digamos, lo he toreado para una entrevista vía redes sociales. Lamentablemente no he tenido respuesta. Yo espero, digamos, poder contar con él en algún momento, para poder que él cuente, debe tener 1000 historias, digamos, que yo creo que para un O'Higgins de siempre. Y ahí Francisco González, es el gol que los llevó a la Copa Libertadores de América el próximo del 2026. Ya el 18 de diciembre viene el sorteo, y ahí se sabrá con quién le va a tocar enfrentarse. O'Higgins quedó en Chile 3, ya vamos a ver la tabla, quedó en Chile 3, y eso significa, digamos, de que tiene 2 partidos previos, y de ahí puede entrar a la fase de grupo. Ahora, esta imagen yo creo que muy conveniente, digamos, con los hinchas de O'Higgins, observando, digamos, esta jugada, cuando ya la pelota transpone
la línea de sentencia y marca el 1-0 para O'Higgins, con el cual derrotó a Everton de Viña del Mar, y con eso se consiguió ese cupo para la Copa Libertadores. Vamos a la siguiente, y aquí está el resumen del año, porque aquí tenemos que así quedó en definitiva la tabla de posiciones de la liga profesional, de la liga de primera, y esto significa que primero fue Coquimbo con 75 puntos, realmente muy buena campaña. Segundo, Católica se quedó con 59. Deme un segundo, quiero ver acá que ya la lista no, aquí está. Católica, perdón, estaba diciendo 59, el 58, ¿ves? Me estaban fallando. Tercero, O'Higgins con 56. Cuarto, Universidad de Chile con 55. Está muy bravo los azules. Quinto, Audax Italiano con 52. Sexto, Palestino con 49. Séptimo, Cobresal con 47. Quienes no quedaron ahí en nada. Por octavo, Colo Colo con 44. Noveno, Huachipato con 43. Faltó campeonato quizás. Décimo, Ñublense con 33. Undécimo, Deportes Limache con 31. Duodécimo, Unión La Calera con 29. Décimo tercero, La Serena, Deportes La Serena con 27. Décimo cuarto, Everton con 26. Décimo quinto, Deportes Iquique con 24. Décimo sexto, Unión Española con 21. Los dos últimos que descendieron y que en su reemplazo el próximo año van a estar Universidad de Concepción y Deportes Concepción, ¿ya? Así que va a haber que viajar para esa región para poder ver los partidos del fútbol de la primera. Y vamos ahora, aquí les cuento. Manuel, nuestro invitado, hijo de Manuel Jesús y Zunilda, casado con Yasmina, padre de 4 hijos, Dorian, Pablo, Camilo y Nahuel. La educación básica la realizó en el colegio Eduardo de Gaiter, mientras que la media fue en el liceo Óscar Castro. Por su parte, los estudios superiores fueron en el Instituto EACE, Locución y Animación y Relatos Deportivos. Y en la Universidad de la República se tituló como periodista. Su trayectoria comienza en Radio Nacional de Chile, en el programa Más Deporte. Posteriormente se suma al periodismo escrito y se incorpora al diario El Rancagüino. En lo radial pasó por varias emisoras, por casi todas las emisoras de Rancagüino. Sigue su carrera en Talca, en el diario El Centro, continúa en el diario El Yanquihue de Puerto Montt, para finalmente recalar en el diario Austral de la Araucanía, donde actualmente se desempeña. Además, es corresponsal para Bio Deportes, Deportes del Mercurio, Radio Cooperativa, Prensa y Deportes, ya en Cooperativa, y para el matinal de TVN. Junto con lo anterior, es colaborador en UFRO Medios, programa UFRO Deportes de la Universidad de la Frontera, hasta hoy. También ha desempeñado labores en el área de comunicaciones en los municipios de Villarrica y actualmente en el de Pucón. Bonita zona. En lo internacional realizó la cobertura del Sudamericano Sub-17 de fútbol de Perú, 1995. Nosotros hace poco estuvimos en Sub-20 y el Sub-17 fue en Qatar, a él le tocó el de Perú, 95. Aún me recuerdo de orgulloso cuando lo escuchaba ahí en la radio. En lo que se refiere a reconocimiento, ha tenido varios. El premio a la predicción joven de los medios locales en Rancagua en 1990, el que fue entregado por el plantel de O'Higgins. Podrían retomar ese premio por alguno aquí. Por la labor destacada en el diario Austral, también reconocido por la cobertura del torneo de fútbol de tercera edición, entregado por AMP, por la labor desarrollada junto al quehacer corralero, entregado por el Cono Sur de la Federación de Rodeo Chileno, nominado entre los relatores más destacados de la zona sur 2025 por parte de la agrupación de relatores de Chile, de la que es miembro. Que tengo el agrado de presentar al periodista Juan Pedro Peña Núñez, realmente una persona que yo diría, y aquí lo voy a aclarar al tiro. Hola Juan Pedro, primero que nada agradecer, digamos, que aceptaran nuestra invitación y
fuiste el primero, yo diría, que incorporarte a los medios de Rancagua como periodista, como tal, con los estudios de periodismo. Hola, Carlos, espero que me escuches bien. Sí, se oye por allá, ¿no? ¿Ah? Se oye, se escucha. Sí, no, yo te escucho perfectamente bien. Estupendo. Mira, yo te diría que no, porque en rigor, cuando yo todavía estaba en el liceo, yo ya estaba haciendo, entre comillas, periodismo, cuando en rigor era participar y locutear en las radios locales. Yo de hecho me titulo en propiedad como periodista el año 2000. Entonces ya había hecho un recorrido antes en Rancagua. De hecho, ese reconocimiento, comillas, que tú mencionas del año 90 con el plantel de O'Higgins, era nada, producto de, como a ti y como tantos otros que abrazan este oficio, iban del colegio de alguna manera a los entrenamientos de O'Higgins cuando estaba allá en el Pato Mequi, en la avenida Baquedano, y ese plantel del 90 tú debes recordar muy bien, a propósito de la contingencia, desgraciadamente por su salud, lo dirigía Nelson Acosta, quien infelizmente ha hecho noticia por su estado de salud. Aprovecho, entre paréntesis, de enviarle a la distancia, especialmente a su familia, a él por supuesto, caluroso saludo a un tremendo técnico y gran persona, la verdad. Yo, en términos del trato periodista-entrenador, él, no nos olvidemos que también fue jugador de O'Higgins, también de Fernández Vial y otros. Siempre fue muy grato esa relación por eso, respondiendo a la pregunta inicial, no era de periodista-entrenador, sino que más bien era de reportero-entrenador. Sí, no, a lo que yo lo siguiente, Vicente, si podemos colocar la primera imagen, la H1. A lo que yo lo siguiente, que yo creo que revisando, digamos, e investigando hacia atrás, yo creo que tú eres o sea, si bien, y ahí justamente hay una imagen, que se la agradezco al señor que está en el fondo ahí, a Mauricio Fernández, que cuando yo le dije, ¿y quiénes son estos caballeros? Entonces ahí me dijo, Juan Pedro Peña, el señor Alfaro y el señor Manrique. ¿Sí? Bueno, el señor Manrique, gratos recuerdos de él, yo no era ninguna persona conocida, ni de trayectoria, nada, yo estaba recién un aprendiz, como dices tú, y me trataba muy bien, y fue muy atento, lamentablemente se nos fue. Y ahí esa primera foto es histórica, entonces, claro, ahí eran las primeras armas. Pero antes que tú, ¿había sobre todo en el área de deporte, había algún periodista? O sea, lo histórico, pues, Carlos. A ver, tú sabes que esto de la denominación de periodista, hay quienes se han titulado, han pasado por la universidad y defienden este concepto de periodista para mi gusto, esto es una opinión. Antagonizarla, rivalizarla con quien simplemente era reportero. Y nada, por los próceres de la época, te estoy hablando de la época de fines de los 80, que yo conocí. Incluso hay uno que está completa y absolutamente vigente, que tú conoces muy bien, como Gabriel Aro. Al flaco yo lo conocía siendo niño, y ahí le estoy tirando todos los años encima a nuestro buen amigo Gabriel. Pero es verdad, yo era niño y yo escuchaba la Caravana Celeste con las voces de Gabriel Aro, pero en esa época Luis Oñate, Rodolfo Muñoz, entre otros, que a ellos los menciono a Gabriel, fallecido Guillermo Ferrú García, a propósito de la Caravana Celeste, todos ellos eran personas profesionales, hombres de radio. Patricio Pérez Pino, se me vienen a la mente un montón de nombres y otros tantos que se quedaron en la memoria y que eran de esa época, te diría, casi infantil de uno, ¿no? Sí, sí, a lo que yo lo siguiente, o sea que yo concuerdo contigo y yo muchas veces, y voy a colocar un ejemplo.
y que realmente pienso que se equivocan, digamos, porque muchas veces me ha pasado que fue una persona que no estudió, lamentablemente, o estudió otra cosa por último, ¿ya? Pero para mí no lo inhibe a la posibilidad, digamos, de poder ejercer el oficio, entre comillas. Pero se creen superiores al señor que hace deporte en Marchihue. Y yo no me creo superior al de Marchihue, porque el de Marchihue, lo que dijo una vez el director del Rancagüino, los periodistas que saben más de Rancagua son los periodistas del Rancagüino. Aquí puede llegar un periodista del New York Times, pero no va a saber tanto como los de Rancagua, y eso es verdad. Entonces, sí, yo sobre todo, y trabajando como, bueno, la gente no tiene idea, o sea, yo estoy feliz de que Juan Pedro se haya ido a Talca, porque eso me dio la posibilidad a mí, y eso el día que yo me fui a licenciar como periodista, junto con el Chino Castillo que trabajaba contigo, y ahí te encuentro y bueno, ¿qué hacía aquí? Le pregunté a Juan Pedro. No, yo trabajo acá, en el diario El Centro, como lo decíamos ahí en la biografía. Y claro, yo dije, entonces se puede postular allá, porque yo justamente iba terminando. Bueno, y ahí se me dio el cupo y estuve 12 años allá. Entonces, a lo que yo lo siento, esos periodistas que hacen periodismo, que entre comillas no tuvieron la posibilidad de estudiar, pero que hacen periodismo en las comunas, ¿ya? Y a ti debe pasar, digamos, ahora en la zona de la Araucanía, que hacen periodistas en la comuna, yo cuando quiero saber un dato, ellos son los que saben. Y no yo, porque el de Marchihue conoce todo cómo se prepara la selección, si el marchigüito que era un tenimesista destacaba a nivel internacional, ¿quién lo conocía? Ellos, ¿ya? Entonces yo en ese sentido no me siento por sobre uno que, porque yo estudié y el otro no, son dos cosas distintas. ¿Cómo sentiste lo de Talca? Porque siempre he estado en Rancagua. Bueno, había estudiado en Santiago, estuve, por supuesto, nacido y malcriado en Rancagua, y después, evidentemente, mira, la experiencia inicial que tú mencionaste en la Radio Nacional con Más Deporte, cuando era dirigido primero por Gerardo Ayala y después en un lapso corto, pero intenso de alguna manera con Eduardo Bombalé como director. Yo creo que mira, cada uno de los pasos que uno da, creo, en la vida te significa y te sirven como un escalón arriba. Tú aprendes de cada uno de esos pasos. Y esos pasos iniciales que yo te contaba, primero en las radios locales en Rancagua, después en la Radio Nacional, los estudios que tuve ahí, y el paso que tuve a Talca, fue muy valioso, y a propósito de que tú me preguntas en lo de Talca, todavía más valioso porque en aquella oportunidad te diría que es la primera experiencia a cargo de un grupo, porque yo me fui allí como editor de deportes del diario El Centro. Entonces, el asumir una responsabilidad, evidentemente que es una experiencia distinta a ser un reportero o un periodista, porque ya ahí estás a cargo de un área, de un sector, estás con otros profesionales trabajando, y que de alguna manera tú tienes que coordinar. Así que esa experiencia te diría que es la primera que me hace saber lo que es la presión, también la sapiencia de vida de lo que es dirigir un grupo de personas en un medio que era importante, y digo era porque desgraciadamente, al menos como el diario El Centro, a cargo de quien era el propietario, que se vincula mucho con el deporte, tú debiste haberlo conocido, a César Aldana, que en paz descanse, ya no es lo que era. Entiendo, fíjate que hace poco, Carlos, te aprovecho de deslizar, he visto por ahí algunas publicaciones en un medio digital que dice El Centro del Maule. Parece que rescataron por ahí el nombre, pero evidentemente ya no como lo que conocimos, el importante medio de comunicación de la capital de la región del Maule. Correcto. Bueno, ahí entre comillas, Vicente, si podemos volver a la foto que teníamos puesta, ahí hay una imagen tuya, Juan Pedro, donde está en el estadio fiscal de Talca. ¿Sí? Yo la voy a tener ahí, aparte, digamos, de esa foto histórica que nos regaló Mauricio Fernández, la H1 Vicente por si las moscas, es la foto. Por otro lado, Juan Pedro, de ahí te vas a Puerto Montt.
¿Fue muy distinto allá? Ahí está la imagen, la foto que está arriba a la derecha, y que dice Estadio Fiscal de Talca. Sí, claro. Bueno, por esta cuestión del paso de los años nomás, Carlos, yo estuve en el antiguo Estadio Fiscal de Talca. Claro, De hecho, esa fotografía yo me la saco precisamente porque era el nuevo Estadio Fiscal de Talca, y de hecho, en el trabajo que realizábamos en el área de deportes, ahí junto a otro fallecido, muy amigo, Iván González, el Oscar Chino Castillo, que tú lo recordaste recién, sí. Ricardo Navarrete, entre otros, fuimos partícipes de todo lo que era el empuje de la comunidad deportiva, fundamentalmente de Talca, por tener un nuevo estadio. Y evidentemente que tú vas hoy día al Estadio Fiscal de Talca, no tiene nada que ver con ese antiguo, donde todavía yo alcancé a conocer precisamente esos peraltes, donde se practicaba en años X, muy antiguos, décadas anteriores, el ciclismo. Ahora, por supuesto, que se transformó completamente, un estadio de nivel mundialista. Recientemente fue sede del Campeonato Mundial de Fútbol Sub-20, tal como lo fue el Teniente de Rancagua. Por eso es que esa fotografía, de alguna manera, es fiel del reflejo de ya los momentos en que el fiscal de Talca era otra cosa. Y en el paso a Puerto Montt, aparte de matarme frío, porque realmente me maté de frío, fue un corto lapso de tiempo que tuve ahí, solo 7 meses, que de todas maneras, otra vez, la relación que tuve con colegas de un medio completamente histórico en la zona sur de nuestro país, también fue muy, muy, muy clave. Mis pasos por Talca y por el diario El Yanquihue de Puerto Montt, de todas maneras tienen un nombre y un responsable que evidentemente tú debes conocer, y que la gente vinculada con la historia del diario El Rancagüino también conoce, que es el ex editor del diario El Rancagüino, director posteriormente del diario El Centro, director del Yanquihue, y por eso que de alguna manera yo sigo esos pasos de Marco Salazar. Marco Salazar Pardo, a quien aprovecho de saludar a la distancia, así que por allí ve esta conversación. Sí, no, y dejó, donde estaba, ha dejado muy buen recuerdo y muy bien su proceder, pero a mí me llamó siempre la atención parece que el deporte se lo encargo a Juan Pedro, yo me desligo de esto, y eso que él siempre apoyó bastante el deporte, pero prefería, digamos, que lo tomaras tú. Hincha, tal como tú y como yo te estoy subiendo al carro, pero hincha acérrimo como Higgins de Rancagua, efectivamente, Marco. Lo que pasa es que en mi caso es bien distinto, digamos, porque, bueno, chico, yo no era de esta región, ¿ya? Chico yo nací en Valparaíso y viví en Limache, ¿ya? O sea, entre Limache y Quillota, digamos, fueron los primeros años. De hecho, estudié el primer año de preparatoria en ese tiempo, calcula. Era en Limache, un colegio de la familia, Santa Filomena, y ya en el segundo año me voy a mi papá, lo trasladan a Talca por la compañía de teléfono que trabajaba ahí, y ahí entramos al Blanco Escalada, la Salle hoy en día para los que no conocen. Y bueno, de ahí todo el resto entonces yo obviamente que le tomé simpatía a Rangers, ¿ya? Chico era chuncho, ¿ya? Pero no muy cercano, ¿no? Como mi hermano que es de la Católica hasta el día de hoy. Y después, bueno, una etapa, digamos, sobre todo alejado del fútbol, que estuve mucho vinculado al espectáculo rápidamente, y de ahí, cuando llego a Rancagua, y donde he estado más tiempo, ¿ya? Yo este año estoy cumpliendo 25 años de periodista, pero antes fue toda esa etapa previa que para mí fue súper útil, mientras no estudiaba, y que aprendí bastante de gente, como en el caso tuyo, y ahí yo diría que la simpatía por O'Higgins es grande. O sea, le pregunté un día si juega la Chile con O'Higgins, ¿no? Prefiero que gane O'Higgins, porque además la Chile tiene muchos títulos, O'Higgins no tiene menos, entonces, y muy alegre, digamos, del que se logró en el 2013. De ahí te vas con Salazar a Temuco.
El Austral de la Araucanía, efectivamente. 10 años en el centro de Talca, esos 7 meses que yo te digo de Puerto Montt, y otros casi 10 años en el diario El Austral. Solo una precisión ahí en la presentación, yo del diario Austral me desvinculé, o me desvincularon en rigor, hace ya 5 años que no estoy en ese medio. Volví y tuve una, comillas, recaída, pero de solo 3 meses a inicio de este 2025, enero, febrero, marzo, que estuve de regreso, digámoslo ahí, pero solo en ese periodo, en el diario El Austral, donde, como te digo, alcancé a cumplir casi, no fueron totalmente 10 años, pero casi 10 años, otra vez ahí desempeñándome como periodista del área deportiva, como tú bien apuntabas anteriormente. ¿Y cómo ha sido, en tu caso, esta relación con, porque decíamos ahí tu relación en este caso con Deportes Temuco, digamos, que te toca cubrir de sobremanera, y esa relación que hiciste con Marcelo Salas, digamos, porque no es menor, no es un presidente común y corriente, yo creo. No, pues es una figura consular, una figura mundial, que tiene precisamente por lo mismo sus particularidades. Mira, públicamente, de hecho tú que revisas medios de comunicación constantemente, se labra en torno a Marcelo Salas una figura algo distante para con los hinchas del Club de Deportes Temuco. Y yo te diría que eso, más que labrarlo los medios de comunicación, es un hecho, es así, y es así porque la personalidad de Marcelo Salas no es de estar muy pendiente de las luces, no es de estar muy pendiente de lo que opinen en relación a él o su proyecto. Creo que lo que él hizo como figura consular del fútbol nacional lo grafica en prácticamente todo lo que él hace, con un agregado que en el Club de Deportes Temuco le da la posibilidad de que también se desarrolle parte importante de su familia, partiendo por su padre, Rosenberg Salas, su hermana Claudia, sobrinos, primos. No te digo que sea una empresa del todo y absoluta y completamente familiar, pero un poquito el espíritu del Club de Deportes Temuco en términos de la confianza de Marcelo Salas para con Marcelo Salas, es de orden más bien familiar. Y eso, por supuesto, que en una hinchada que es numerosísima y que es variopinta, que es heterogénea, que es muy variada del cuadro albiverde, hace de que muchos de ellos lo vean con cierto recelo, con cierta desconfianza, por esta cuestión que, te insisto, yo me la explico, más bien por la personalidad propia del matador, y por esta estructura de alguna manera familiar que tiene el conjunto albiverde. Algunos hinchas, por ejemplo, Carlos, hinchas de Deportes Temuco me refiero, ven con recelo a Marcelo Salas por el hecho de él ser ídolo y reconocido hincha, además, a propósito de lo que dijiste tú anteriormente, de la Universidad de Chile. Pero en los tiempos de hoy día, Carlos, y sobre todo con el advenimiento ya hace muchos años de esto de las sociedades anónimas, como que los colores originarios de quien dirige los destinos de un club pareciera que no es tan importante. Ejemplos hay por montones, tú sabes, hasta un expresidente que era hincha declarado de un equipo termina siendo presidente de otro, igual o similarmente popular. Antes de continuar con las preguntas, te cuento que MPG de Mario Palma García, empresa de ingeniería rancagüina, trabajamos en la gran minería aportando al crecimiento de Chile, Múnich 369 Rancagua. Aparte de aportar a la minería chilena, también aportamos mucho O'Higgins, eso lo debo mencionar. Te invitamos a inmortalizar esos momentos inolvidables de aquella ceremonia de actividad especial. S&S Comunicaciones de Imagen está dispuesta a hacerlo realidad. Nos adaptamos a tus condiciones económicas y temáticas. Por otro lado, Juan Pedro, una actividad que siempre te ha tocado venir a cubrir ha sido lo del rodeo. Año a año. ¿Ahora último te ha tocado igual o era más que nada cuando estabas con el diario Austral? No, más que nada cuando estaba yo en medios formales de comunicación me refiero.
Después, como tú contaste, asumimos responsabilidades. Suena muy fuerte decir completamente distintas, pero en rigor completamente distintas, en el ámbito de las comunicaciones organizacionales de un municipio como fue Villarrica, y ahora como es en el municipio de Pucón. Claro, mientras yo hacía actividad periodística en medios, debo confesarte que me las arreglaba para de alguna manera, comillas, ¿no?, vender el ir a cubrir eventos del rodeo. Yo sé que esto genera controversia en algunos, ¿no? Que tú te reconozcas públicamente, no digo defensor, pero sí que te gusta la actividad del rodeo. Yo sé que le carga a muchos, o a algunos, pero uno no puede ir en contra de lo que siente, piensa y vivió a través de la historia. Yo soy rancagüino, más encima me crié muy cerca, a una cuadra de la Medialuna de Rancagua, entonces me hacía, aparte del deporte, fútbol, vóley, básquet, tenis, atletismo, lo que sea en términos de deporte, se me hacía muy cercano lo del rodeo. Cada mes de abril, para el campeonato nacional, era una actividad que se me daba muy fácilmente y que después, producto de mi presencia en los medios de comunicación, me llevó a cubrirlo por muchos años, pero que, y te debo confesar, desgraciadamente, en ya los últimos 6 años por lo menos, no me ha correspondido, no me ha tocado cubrir el campeonato nacional ahí, cerca de la casa de mis padres, ahí en la Avenida España con Miraflores. Por otro lado, te ha tocado distinto, Vicente, si podemos colocar la siguiente imagen, la H2, te ha tocado tanto compartir con el deporte como otras actividades. Y de ahí hay una foto que a mí me llamó mucho la atención, que estás conversando con una señora, no sé de qué se trata, pero y por otro lado aparece, hay dos fotos con dos, hay una que ya va a aparecer ahí, la H2, ahí la tenemos. Una está en el estadio de los Zorros del Desierto, ¿no? Déjame verla, ahí está. Sí, efectivamente. Ahí hay varias historias. Sí. La del medio es Los Zorros del Desierto, efectivamente. Y te cuento que tiene un poquito de historia esa imagen, porque es previo a un partido de Cobreloa con Deportes Temuco. Y tiene un poquito de historia, no tanto por uno, porque tanto que uno tiene la suerte de viajar, también tiene la suerte de ser testigo, y fui testigo en aquella oportunidad, Carlos, de el único triunfo que anota en Calama el Club de Deportes Temuco por los puntos, en un campeonato de primera vez, ¿verdad? No es un campeonato de primera, y ante el Cobreloa histórico, 2 veces subcampeón de la Libertadores de América, o campeón en los 90, pero estando en la B, primera vez que Deportes Temuco le gana en Calama, y aquel fue un triunfo de 2-0 del equipo albiverde ya hace, si mal no recuerdo, 3 temporadas. Nos tocó ir a narrar ese partido, y esa es la foto que tú haces referencia precisamente en el Zorros del Desierto. Allí abajo, en el sector de la pantalla izquierdo, es una imagen en tiempos de pandemia. Si te fijas, estoy con el barbijo ahí, con el cubreboca, en el estadio Germán Becker, un hermosísimo estadio, tú lo conoces, Carlos, el estadio Germán Becker de Temuco. Y la otra imagen que está ubicada en el ángulo inferior derecho, estaba yo en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla de Copiapó. Las otras entrevistas tienen que ver con la actividad más comunicación organizacional del municipio, efectivamente. Ambas imágenes son de ya trabajando este año en el municipio de Pucón. No, y de hecho, en la que está al lado derecho, arriba, atrás hay una imagen de una escultura que se ve, pero parece que es de madera, y realmente me llama la atención lo bonita que es. Sí, esa imagen es en la Plaza de Armas de Pucón. Hay una embarcación de los pueblos ancestrales de la zona sur de nuestro país, y allí hay un indígena en un guampo, así se llama la especie de canoa,
Y esa es la figura representativa que a ti te llamó la atención, que está al fondo, y que está al fondo de la imagen, pero está en el centro de la Plaza de Armas de Pucón, frente al hotel que tú debes conocer. Hermosísima, otra de las cosas hermosas que tiene nuestro país aquí en el sur, pues, Carlos. Sí. En la siguiente imagen, vamos por favor, Vicente, me parece que son imágenes, ahí hay uno que, hay uno de los que está suscrito al programa, que se llama Hugo Donoso, que es el encargado de deportes de Pichidegua, que va a estar muy contento porque en esa siguiente imagen que tenemos, la H3, ¿ya? Arriba entiendo yo que hay una imagen de radio, por otro lado hay imagen de televisión, y está también en UFRO, que en algún momento yo desde Brasil te escuché, digamos, no me acuerdo en qué partido, bueno, un partido clave, y dije, justo acá, dije, voy a radios de Temuco para ir a escuchar este partido. Parece que jugaban con Rangers, estaba preocupado Rangers, ¿sí? Y Vicente, si se pudiera colocar la H3, ahí viene esta imagen. Abajo, a la izquierda, con el señor Roque Mercury, ¿no? Ah, sí, claro. Claro, esa fue una entrevista que le hicimos a Roque, estando en UFRO Medios. Claro, es precisamente Roque Mercury, un queridísimo Roque Mercury, un personaje. Tú sabes que solo saludar a Roque es para desatar una conversación de 4 horas, por lo menos. Y Roque, fíjate que ha estado muy afectado de salud, pero todavía está de pie el hombre, con casi 90 años. Casi 90 años, Roque. Se quedó en Temuco, curiosamente, digo yo, porque él lo único que tuvo en términos de raigambre con la zona es que tuvo muchos amigos y que dirigió en Deportes Temuco, pero se quedó precisamente por la amistad. Falleció su señora, compañera de toda su vida, y él mismo cuenta, ¿no? No hay qué hacer, a dónde se iba, y eligió él, por sus amistades, instalarse en Temuco. De hecho, Roque tiene un hijo, Fabián Mercury, quien de alguna manera es lo único en términos de sangre, que lo cuida, que lo protege, que está con mucha atención para con su salud. Tuvo una caída muy fea, se fracturó la cadera, lo operaron, y esa es la última afección de salud que tiene Roque Mercury, como te digo, viviendo por acá, por la región de la Araucanía, en particular Temuco. Está bien apapachado, bien cuidado, el conocidísimo Roque Mercury, que fue futbolista de Audax Italiano. Lo recuerdan mucho allí también como entrenador, como lo recuerdan también como técnico en Santiago Wanderers y en el mismo Deportes Temuco, que fue incluso campeón la temporada 1991. Mira, a propósito de que al inicio hablábamos de la década del 90 y el O'Higgins de aquella época con Nelson Acosta. Juan Pedro, ¿este año será factible que los hinchas de Temuco puedan celebrar? Dice el 2026, ¿no? 2026, claro, el ascenso a primera, porque le ha sido medio esquivo. Mira, la experiencia dice que uno mejor espere a cómo se desarrolle un equipo formado en este caso por un nuevo entrenador, que se llama Héctor Arturo Sangüesa. Te lo digo así porque este 2025 que se nos está yendo, llegó al Club de Deportes Temuco, equipo que tú ya lo dijiste, preside Marcelo Salas, el matador. Llegó Mario Salas, un técnico que había sido campeón con Católica, que había tenido buenas campañas con Colo-Colo, que había sido campeón en Perú, es decir, que había sido seleccionado chileno sub-20, un pedigrí y un recorrido inmenso. Él mismo gestionó la llegada que también lo conociste tú ahí en Rancagua, Carlos, a Diego Mario Buenanote, que llegó Estefano Mañasco, jugadores con, otra vez, un amplio recorrido en el fútbol chileno, pero que en lo colectivo, Carlos, no dio pie en bola. De hecho, no alcanzó a terminar el primer semestre. Mario Salas, a cargo del equipo, fue reemplazado por Esteban Valencia, que si bien
lo hizo subir un poquito su nivel, tampoco fue suficiente, no terminó el campeonato, fue reemplazado por Héctor Arturo Sangüesa y el equipo siguió sin tener un rendimiento óptimo, y la verdad es que Deportes Temuco terminó siendo, creo yo, uno de los grandes fiascos deportivos, futbolísticos de esta temporada 2025. Dicho todo eso, si tú me dices, y el próximo 2026 va a ser bueno y va a aspirar, honestamente, no lo sé, Carlos. Prefiero restarme porque todas las expectativas abiertas por Mario Sala en la temporada última se fueron por buena parte. En las imágenes que tenemos ahí, la que está arriba a la izquierda, ¿quién es el entrevistado? Una muy buena pregunta. Pudo haber sido en la casa de Gastón Guevara, fíjate. Pero no sé si es Gastón, Mauricio, quien se encuentra allí como entrevistado. Tengo la duda. Me parece que no es Mauricio ni Gastón, pero me parece que pudo haber sido la casa de él. Ya. Y por otro lado, al contrario, en la que está a la derecha, abajo. Sí. No, ahí son... de hecho, ahí a mano derecha está la encargada del Departamento de Fomento y Turismo de la Municipalidad de Pucón. Es un proyecto que se está desarrollando precisamente en la urbe lacustre, consistente en un apoyo muy fuerte y que se llama Pucón Emprende, para los emprendedores precisamente de la zona, de la comuna. Este año, te aprovecho de decir, y a eso se refiere la entrevista que estamos realizando allí, se hizo un proceso de preparación teórica y práctica en el ámbito del emprendimiento a personas que hasta solo el año pasado, de manera informal, vendían sus productos creados por ellos mismos en la calle. Y la idea de la actual administración municipal era de alguna manera formalizarlos y proyectarlos como emprendedores. De eso se refiere la entrevista, que a propósito de lo mismo, al sector izquierdo, ahí hay una imagen junto al actual alcalde de la comuna de Pucón, Sebastián Álvarez, en la zona de Caburgua, a propósito de unos arreglos de acceso a la hermosa, otra vez, y bella Playa Blanca, allí muy cercano a los ojos del Caburgua, que supongo conoces, Carlos. Sí. Y por otro lado, aprovecho de preguntar, ¿cómo viste O'Higgins desde Temuco este año? Lo vi requete contra bien. A mí me llamó mucho la atención. Tú sabes que a propósito de buenas intenciones está hecho el infierno, dicen algunos, ¿no? Pero yo desde la distancia escuché las declaraciones de Paqui Menellini, el técnico del cuadro de Deportes Temuco, que dijo: en esta temporada yo lo único que puedo decir, lo estoy parafraseando, no estoy siendo literal, pero dijo algo así como: lo único que puedo prometer es que el equipo va a clasificar a un torneo internacional. Eso lo dijo Menellini siempre, lo dijo desde el inicio de temporada. Y honestamente que eso me parece que fue valiente desde su parte declararlo así de claro y contundente, y cumplirlo, que es lo más difícil. Y no solo cumplirlo en términos de conseguir resultados, Carlos, terminar tercero, en este caso en el torneo de primera división, sino que además jugar a un alto nivel. A mí me parece que el juego de O'Higgins fue de lo más destacado del campeonato, conjuntamente con varios momentos que tuvo la Universidad de Chile, y ni hablar, por supuesto, de Coquimbo Unido, que la verdad no lo paró nadie nunca, ni el propio O'Higgins en el Estadio del Teniente, y que son esas rachas que se dan tarde, mal y nunca. No es un deseo así de picado, es decir, la tuvieron ahora y nunca más la van a tener. Me estoy refiriendo a los Piratas de Coquimbo. Pero la verdad que una cosa como esa, de terminar primero a 17 puntos de distancia del segundo, es una cosa extraordinaria que yo creo que no solo no se va a dar por mucho tiempo en Chile, sino que en otros países. Si bien se ha dado, no es muy habitual que ocurra, Carlos, así que yo creo que fuimos testigos este año de una tremenda campaña de Coquimbo, felicitaciones por ello, y también creo que de un muy buen nivel
de este O'Higgins de Rancagua modelo 2025 que y ahí hablo con camiseta, nos reposiciona a un ámbito del cual, y esa es una confesión de infancia, Carlos, yo empiezo a transformarme en hincha de O'Higgins precisamente en la época dorada de Copa Libertadores con el equipo celeste, el año 1978, con nombres que tú debes recordar requete contra bien, Leyes, Serrano, Droguet, Gatica, Valenzuela, Acosta, Bombalé, Quirós, Juvenal Vargas, casi te di el equipo completo, Guido Copa, entre otros. Waldo Quirós. Quirós, te lo dije. Sí. En esta imagen que está aquí, sobre todo la primera, ¿de qué se trata? ¿Algo de la actividad municipal también? Actividad municipal, de hecho, es en el salón de consejo del municipio de Pucón. Esta es una reunión de consejo de la niñez y adolescencia. Esa es una reunión en la que estábamos sacando fotos y después también reacciones. La foto de la derecha, donde aparezco sonriente, muy barbudo, es en plena época de pandemia. Y esas imágenes uno se las tenía que sacar porque cuando tenía contactos radiales con el programa en el cual todavía sigo siendo colaborador, como es UFRO Deporte, había que sacarse alguna imagen para tener la referencia televisiva. No siendo muy bello, tú entenderás. Bien, Juan Pedro, más que agradecido, hemos llegado al final. Bueno, esta vez, gracias a Dios, fuiste muy llano, muy amable en el inicio, porque en el caso de Mauricio, que nos aportó esa foto, fue más fácil para Palito Ortega traer a Frank Sinatra a Buenos Aires que yo a Mauricio al programa. Con eso te digo todo. Pero Mauricio Fernández, ¿porque está agrandado o porque tiene compromiso con otros medios? No, parece que tenía más pedidos que María José Quintanilla ahora en el verano. Mauricio Fernández, de verdad que aprovechemos también de saludarlo. Un enorme amigo y además muy contemporáneo en términos de edad. Yo creo que con Mauro tenemos prácticamente la misma edad, 53 años, y él fue futbolista profesional, yo un futbolista completamente amateur, pero coincidimos en cancha porque yo era seleccionado del Liceo Oscar Castro y Mauro, si mal no recuerdo, era seleccionado del Industrial de la República, de ese Industrial, si mal no recuerdo. Entonces éramos rivales y obviamente que Mauro, tú le sabes la historia, digamos, era contemporáneo y cadete de O'Higgins, cadete se decía en esos tiempos, con Manuel López, por ejemplo, con el camión, con Víctor Fuentes, entre otros. Sí, en ese sentido, digamos, la memoria no te falla. Muy bien. Más que agradecido de haber contado con tu presencia. De los cuatro, ¿hay alguno que haya periodista, no? ¿De los cuatro hijos? Ninguno. Son todos inteligentes. Todos muy sabios. Se van a dedicar a los negocios, los cuatro hijos. Perfecto. Bien, Juan Pedro, más que agradecido. Ojalá que Temuco les pueda dar alguna alegría, digamos, sobre todo cuando uno está cercano porque obviamente significa mucho en ese sentido. Y que O'Higgins, yo espero que haga un buen papel, que haya clasificado a la Copa Libertadores y que con esta nueva sociedad que hay a cargo puedan lograr, digamos, poder avanzar bastante en este torneo internacional. Así que te agradezco tu presencia y todo lo que siempre nos ha aportado, digamos, al escucharte desde la distancia. Carlos, un abrazo para ti, saludos por supuesto a mi ciudad natal, aquí está toda mi familia de origen, digamos, madre, hermanas, primos, sobrinas y etcétera. Solo no puedo dejar de hacer una pregunta siendo periodista. El hecho de que O'Higgins haya clasificado a Copa Libertadores, que haya tenido un equipo competitivo esta temporada 2025, pasó piola todos los cuestionamientos o prejuicios, si tú quieres, que hay en torno a quienes son hoy día los propietarios del equipo. No, o sea, lo que pasa es que ahí está todo en veremos, porque el discurso inicial era uno y ha ido un poquito cambiando, entonces ojalá que las cosas lleguen a un buen puerto y
y que, digamos, porque hay errores que se achacan a la sociedad anterior y hay situaciones que están en veremos con la sociedad nueva. Entonces, yo como siempre, de alguna vez me hacía, cuando me tocaba ser corresponsal de un medio de Santiago, me llamaban los periodistas más jóvenes, sobre todo en el verano, que estaban haciendo la práctica y querían tener la nota. Me decían, oye, ¿es verdad que llega, qué sé yo, Messi a O'Higgins? Mira, yo no te aseguro que llegue, pero yo vi en una escala, lo vi subiendo. Lo vi por la espalda. Pero no te voy a asegurar hasta que no esté firmado, yo no me comprometo. Así que por ese lado, ojalá que las cosas se den y que O'Higgins pueda volver a hacer un papel en la Copa Libertadores como el que viviste tú en los años 90. Que estés bien. En los años 70 más bien, pues, y 80, inicio de los 80. Oye, mi señora me tira la oreja y yo no me pueden saludar a mí, así que saludo para Yasmina, yo le digo Nikita, así que también abrazos y besos para ella. No, muy agradecido de que te hayas acordado, digamos, porque si no, el reto te habría llegado de todas maneras, así que, no, y le agradezco a ella, porque yo creo que en muchas de las cosas que han hecho, la colaboración de esa parte, yo diría que es importante. En mi caso, por ejemplo, un especial saludo a Rosalía, digamos, porque ella muchas veces me ha aportado con datos que yo de repente no los tenía a mano, digamos, es como, por ejemplo, ya el cuadro, a mí me llegó en el programa pasado el cuadro del Mundial, y fue ella quien me lo aportó, así que en ese sentido siempre tienen una destacada labor en el caso de mí. Juan Pedro, muchas gracias y espero que no sea ni la primera ni la última. Que estés bien. Y de verdad que es un deseo. Si es que seguimos trabajando en Temuco, yo disfruto mucho los enfrentamientos de Deportes Temuco con O'Higgins. De verdad que los disfruto enormemente, porque soy hincha y me moriré hincha de O'Higgins de Rancagua siempre. Eso nunca cambiará. Pero en el lugar donde uno trabaja, evidentemente que igual los afectos están allí porque conoces toda la historia y estás constantemente cubriéndolo. Así que espero en primera división tener un duelo Deportes Temuco con O'Higgins con Deportes Temuco. Que estés bien, Carlos, gracias por este contacto. Que estés bien, justo. Me quedo solo, digamos, para finalmente despedirme y ojalá que todos los resultados, que el 18 salga un grupo que no sea muy complicado para O'Higgins, 18 de diciembre, que es el sorteo de la Copa Libertadores de América. Por mi parte, ha sido un placer y una nueva edición de Tómala, Métete, Remata. Que estén bien. Chau, chau. Centro Explora, aprendizaje en movimiento. Somos un centro integral de apoyo educativo y bienestar emocional para niños, jóvenes y adultos. Ofrecemos servicios en psicopedagogía, psicología, fonoaudiología y coaching ontológico, con atención en consulta y a domicilio. Contáctanos al +569 62 46 59 66 y síganos en Instagram @CentroExplora. AudioRent, sonido profesional para eventos y producciones audiovisuales, amplificación para fiestas y eventos corporativos, grabación y postproducción de podcast y material audiovisual. Contáctanos al +569 40 80 51 27 y síguenos a través de Instagram audiorent.cl. MPG de Mario Palma García, empresa de ingeniería rancagüina. Trabajamos en la gran minería, aportando al crecimiento de Chile. Múnich 369 Rancagua. Tómala, métete, remata. Bajo la conducción del periodista Carlos Sierra Alta, llegó a su fin, donde se enteró de todo lo vivido en las diferentes canchas del país. Resultados, comentarios e informaciones de lo que pasó y pasará. Será hasta 7 días más cuando nos volvamos a conectar para una nueva emisión de su programa. Tómala, métete, remata.